La mayoría de las personas cree que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene tintes políticos o religiosos, pero la realidad es mucho más profunda que eso. Estamos hablando de petróleo, rutas estratégicas, el ascenso de China y la lucha por mantener la hegemonía a nivel mundial. El centro de todo está en un pequeño paso donde pasa el 20% de petróleo a nivel mundial. Estamos hablando de una buena porción que alimenta al planeta. Ahora, si ese paso se cierra, la economía del planeta puede colapsar y esto nos llevaría a una crisis profunda que cortaría las cadenas de suministro a nivel mundial. Y es ahí precisamente donde comienza la historia de este conflicto. Gran parte del conflicto con Irán tiene un objetivo geopolítico: mantener la influencia estratégica de Estados Unidos en el Medio Oriente. Medio Oriente es el centro energético del planeta. Controlar la región significa controlar el flujo de energía a nivel global. Ahora, el problema es que el equilibrio mundial está cambiando y existe un lugar que muchos no conocen, pero puede definir el destino de la economía a nivel mundial. Ese lugar es el Estrecho de Hormuz. Por esta ruta marítima pasa aproximadamente el 20% del petróleo a nivel mundial. Gran parte del gas natural exportado desde el Golfo Pérsico. Ahora, si ese paso se bloquea, el petróleo subirá drásticamente. Los mercados colapsarán y el mundo entraría en una crisis energética. Ahora, Irán no está solo. China se ha convertido en el principal socio económico y comprador de petróleo de Irán. Y gran parte del petróleo iraní termina en Asia, muchas veces vendido con descuentos, y esto queda también fuera del sistema financiero dominado por el dólar. Ahora, gran parte de los motivos de esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se planeó muchísimo tiempo antes de antelación para iniciar este conflicto bélico. Primero, obviamente, con la captura de Nicolás Maduro, ellos controlaron esta parte de suministro de petróleo muy importante para el país americano. De esta manera, se previnieron al iniciar el conflicto con Irán de que les cortaran el suministro de petróleo a través del Estrecho de Hormuz. Y así Estados Unidos podía tener garantizado el suministro de petróleo no solamente para la región americana, sino también para sustentar todo el aparato bélico que iba a utilizar en su momento contra Irán. Ahora, uno de los principales motivos era lo siguiente: al iniciar este conflicto con Irán, la idea es tener controlado esa parte del petróleo, sacar a China como socio principal de Irán, ya que, vuelvo a repetir, les exportan a ellos más del 85% del petróleo que venden los iraníes a China. De esta manera, China sustenta la economía de Irán y no solamente lo comercializa, sino también evaden las sanciones económicas impuestas por el país americano. Ahora, al mismo tiempo, China se está deshaciendo de la deuda americana en dólares. De esta manera, eso debilita también al dólar como moneda a nivel mundial. ¿Por qué? Porque China está comercializando ya con su propia moneda la compra de este petróleo. Un dato muy importante es que el valor del dólar se sustenta por el precio del petróleo, ya que se comercializa a nivel mundial desde hace décadas todo el petróleo en dólares. La estrategia por ahora que está utilizando Irán es haber atacado a las bases americanas en países como Kuwait, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Todas estas bases americanas siendo atacadas en la región están neutralizando las comunicaciones de los radares americanos. De esta manera tiene el control alrededor de la zona Irán para que pueda ser atacada con más dificultad por parte de los aliados. Ahora, tú te preguntarás por qué estos países no se unen al conflicto contra Irán. Esto es muy simple. Si Irán ataca las plantas desalinizadoras de agua, les corta el suministro de agua a estas naciones. Recordemos que estas naciones están prácticamente sobre el desierto y obviamente el vital líquido todo mundo lo necesita. Aparte de eso, no tienen nada que ganar y mucho que perder estas naciones echándose como enemigo a Irán, ya que es uno de los ejércitos también más poderosos e influyentes en la zona. Y por otro lado, como hemos dicho, el Estrecho de Hormuz no solamente pasa el 20% de petróleo a nivel mundial,
sino también se exporta gran parte de los fertilizantes utilizados también a nivel mundial. Todos estos años, la nación persa se ha estado preparando, inclusive desde hace décadas para este momento, ya que tiene muchísimo arsenal en misiles, pero todo esto en silos subterráneos, bajo las montañas, bajo las arenas desérticas del país. Ahora, muy a mi parecer, su estrategia de los iraníes es desgastar a Estados Unidos lanzando drones Shahed con un costo de $20,000 cada uno, obligando a Estados Unidos y a Israel a atacar con misiles que tienen costos muy altos, inclusive cada misil cuesta millones de dólares. Un ejemplo de estos, puedes checar en Google cuál es el costo de un misil Patriot. Y una vez desgastados estos países, Irán puede atacar con su armamento más poderoso. Creo que es una estrategia bastante inteligente por parte de la nación persa. Irán no ha utilizado sus misiles más poderosos como los hipersónicos, que tienen la capacidad de destruir hasta un portaaviones americano. Imagina el costo de un portaaviones de $12,000 millones, más el costo de cada avión y de cada infraestructura tecnológica dentro de una ciudad flotante de esta magnitud. Y a esto le sumamos combustible, bajas humanas y toneladas de aparatos bélicos yéndose hacia el fondo del mar. Hace unos días el portaaviones Abraham Lincoln se dice que fue alcanzado por 4 misiles iraníes. Occidente niega que siquiera se hayan acercado, pero la realidad es que los subordinados tienen prohibido hablar de este tipo de incidentes cuando suceden del lado del enemigo. En pocas palabras, no se pueden dar datos oficiales cuando el ataque bélico sucede del lado del enemigo. El motivo de esta guerra es prácticamente lo mismo de siempre: evitar perder el control y también evitar perder la hegemonía de la región del país americano. Para recapitular, 20% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz a nivel mundial. Gran parte de gas exportado desde el Golfo Pérsico. Si ese paso se bloquea, el petróleo subirá drásticamente, los mercados colapsarán y el mundo entraría en una crisis energética. Ahora, recordando que Irán no está solo, China es su principal comprador de petróleo. Esto nos dice que gran parte del crudo iraní termina en Asia, muchas veces vendido con descuentos y fuera del sistema dominado por el dólar. Esto tiene enormes implicaciones, desafía las sanciones occidentales y reduce la dependencia del dólar. Y lo más frustrante y peligroso para Occidente, fortalece económicamente toda esta área de Asia Medio Oriente. Su estrategia militar de Irán es muy simple. Se basa en misiles de largo alcance, drones muy económicos, una guerra asimétrica, infraestructura militar oculta en las montañas. La lógica es clara: doblegar a un enemigo tecnológicamente superior, a gastar millones de dólares para detener armas mucho más baratas. Una guerra de desgaste económico y estratégica. El fondo de este conflicto no es solamente económico, es parte de algo muchísimo más grande. Una competencia por el equilibrio a nivel global. Estados Unidos intenta mantener su influencia. China intenta expandir su acceso a la energía. Y Medio Oriente sigue siendo el tablero donde se juega esta partida geopolítica. Las guerras modernas no solo se libran con soldados, se libran con energía, economía y rutas comerciales. Y mientras el mundo mira los misiles, el verdadero juego ocurre en el petróleo, el dinero y el poder. Aquí la pregunta es: ¿estamos viendo el inicio de un conflicto global? ¿O el comienzo de un orden mundial? ¿O el comienzo de una tercera guerra mundial? Tan asimétrica se ha vuelto esta guerra que los iraníes han pintado las siluetas de aviones tipo graffiti dentro de sus pistas de despegue. Esto con la finalidad de confundir a los algoritmos de los drones enemigos americanos e israelíes y prácticamente estén impactando misiles de millones de dólares en prácticamente concreto puro, en graffiti puro. Solamente pagan millones por las pinturas de Picasso. Qué ironía es la vida y qué ironías tiene la guerra. Ahora, ¿tú sabías el porqué, las causas del conflicto de esta nueva guerra, de este conflicto bélico? ¿Sabías por qué y las razones y hacia dónde nos lleva este conflicto?
Nos lo dejas saber tu opinión aquí en los comentarios, suscríbete, vamos a formar una comunidad donde aportemos todos valor y de esta manera, cuidando la personalidad de cada quien, los datos personales, podamos compartir, aportar valor y ver más allá del futuro y estar 10 pasos adelante de las consecuencias de los actos de los líderes que nos gobiernan actualmente. Déjanos saber tu comentario, únete al canal y esperamos también tu like.